En el título de este seminario digo las formas en el cine y según mi entender, y yo creo que eso debería significar, pues eso, hablar de formas y de nada más. Es decir, no hablar de nombres, no hablar de autores, no hablar de títulos, no hablar de fechas, no hablar de tendencias, de corrientes, etcétera, etcétera. Es decir, únicamente cómo las formas van evolucionando a lo largo del cine. Luego intentaré decir o definir un poco qué es eso de formas, ¿no? Hay un historiador del arte que a mí cada vez me fascina más y cada vez más recurro a él, y eso que estamos hablando de alguien de finales del siglo XIX, principios del XX, pero cada vez me parece que es más útil en este sentido, ¿no? Que es alguien que se llama Heinrich Wölfflin. Heinrich Wölfflin tiene un libro que se llama Principios Fundamentales de la Historia del Arte, tiene otro libro que se llama Renacimiento y Barroco. Me parecen dos libros fundamentales, no solo para la historia del arte, sino también para lo que significa estudiar formas artísticas que también se pueden trasladar al cine. Y en este último libro que os mencionaba, en Renacimiento y Barroco, en el prólogo, nada más empezar el libro, Wölfflin dice literalmente, esto quiere ser una contribución a la historia de los estilos y no a la historia de los artistas. Un poco esto es lo que yo querría hacer, ¿no? Lo que me propongo desde el principio. Y él habla incluso de que de que todo su discurso va a versar solo sobre lo que llama, también entrecomillado, también literal de su texto, la vida interna del arte. Esa vida interna a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, de qué modo, evidentemente aquí deberíamos cambiar la arte por cine en en esta sesión de hoy que nos reúne, la vida interna del cine, por lo tanto. Me interesa mucho esa vida interna del cine, igual que me interesa también la del arte, o que me interesa la de la literatura, ¿no? Porque creo que hay, como os decía antes, algo más allá de hablar simplemente de una relación de autores, una relación de fechas, una historia tradicional, y es esa vida interna que puede ser misteriosa, pero que yo creo que viendo películas y a fuerza de ver películas logramos más o menos captarla, logramos más o menos ver por dónde circula. Y digo circula también en un sentido muy intencionado, ¿no? Creo que esas formas internamente, en el caso que no se como digo, en el cine, van circulando no solo de película en película, sino también de cineasta en cineasta y por supuesto también de época en época, de periodo en periodo, van cambiando, van mutando, a veces regresan al inicio otra vez, a veces dan un salto que parece brutal cuando quizá no lo es tanto visto 2 o 3 años después, o 4 o 5 o 10, quién sabe. Mm, es una vida interna, como toda vida interna, impredecible, y es una vida interna que tiene que ver con el desplazamiento de esas formas a lo largo del tiempo. Es decir, formas y tiempo me parecen dos palabras, dos conceptos muy unidos, y sobre todo en el cine, que es un arte del tiempo, sobre todo un arte de las formas también y y un arte del tiempo. Esa vida interna, por lo tanto, tiene que ver, esa vida interna que menciona Wölfflin, tiene que ver con ese tiempo, tiene que ver con el tiempo que se desplaza a lo largo de esas formas. No estamos hablando, por lo tanto, ni de literatura ni de pintura. Estamos hablando de cine, y en el cine las formas se mueven. Quizás sea el único arte en el que sucede esto ante nuestros ojos. Fijaos, por ejemplo, en la inclinación del plano constante. Es decir, eso ya es una ruptura por parte de James Whale. Casi procede más de lo que es determinado cine soviético. Fijaos cómo ahí todo se va uniendo de alguna manera de lo que es el cine clásico en aquel momento en Hollywood, en esos géneros que os he mencionado antes, la comedia, el melodrama, por ejemplo, que son bastante más estables. Los planos picados, combinación por medio del montaje, incluso movimientos de cámara, por supuesto, utilización de la escenografía,
que le da un barroquismo a la imagen que no se correspondería para nada con lo que entendemos por clásico. Estamos casi en una escena de corte futurista. Es decir, la función de la máquina, la función de cómo se filma, incluso la figura humana, deshumanizándola. Muchas veces estamos hablando de eso, Frankenstein habla de eso, de una cierta deshumanización de la representación de la figura humana también. Cómo todo eso nos lleva a conclusiones, insisto, que por lo menos nos hacen dudar de ese clasicismo y por otro lado no podemos negar que estamos ante un cine clásico. Estaría bien pensar, por ejemplo, y a establecer relaciones, un poco recogiendo lo que os decía antes, de hasta qué punto no solo es el expresionismo alemán el que influye en esta escena y el que evidentemente tiene que ver con lo que estamos viendo, sino también una cierta readaptación de lo que llamábamos montaje soviético o cine soviético, ¿no? Es decir, estos planos muy cortos que hemos visto ahora no solo actúan como montaje narrativo, actúan también como montaje de atracciones. Los planos se atraen unos a otros, chocan y producen un significado conjunto, que no es, evidentemente, aquellas grandes metáforas del cine de Eisenstein, pero algo de eso hay. Este es el momento que os quería señalar, es decir, la filmación de la nueva criatura ya como tal, después de haberle quitado las vendas y toda la historia, la vemos así, así, ese movimiento de la cabeza del personaje, otra vez, otra perspectiva distinta, otra, otra, desde fuera. O sea, la gran pregunta aquí, o por lo menos la pregunta que me hago yo es qué interés podría tener James Whale, qué interés podría tener una película en aquel momento como La novia de Frankenstein, estamos en 1935, ¿sí? 35, eh, por esa sobreabundancia de planos. Entonces, a partir de ahí, esa cuestión del cine clásico relacionada con los géneros es muy interesante, pero no simplemente en el sentido de decir, pues bueno, pues había tantos géneros y había tantas productoras, grandes productoras, las grandes productoras del momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era lógico que los estilos fueran distintos. Muchas veces se ha caracterizado cuál era un posible estilo Metro Goldwyn Mayer, cuál era un posible estilo Universal, cuál era un posible estilo 20th Century Fox, etcétera, etcétera, en el interior del cine clásico. A mí me interesa, esa sería otra historia, como os digo, a mí me interesa la cuestión de los géneros como depositarios de una cierta influencia o de ciertas influencias anteriores, dependiendo de quiénes fueran a parar allí o de los equipos que se formaran en aquel momento, que inevitablemente van más allá incluso de lo que entendemos, insisto, por cine clásico como orden, armonía, composición absolutamente armónica de los elementos que aparecen en el plano. Eso que muchas veces, por ejemplo, eso es interesante verlo en relación a lo que a la escena que acabamos de ver, ¿no? Eso que muchas veces se menciona como el montaje invisible del cine clásico, ¿no? Se dice que el cine clásico tiene un montaje invisible y que por eso nos resulta tan cercano en cuanto a relato y en cuanto a narración. Ya hemos visto que en la película de James Whale de montaje invisible nada. Ahí el montaje estaba bien visible. Y no solo eso, sino que rompía constantemente la narración para centrarse en lo que le interesaba en cuanto a imagen, puramente imagen. Siempre se habla, por ejemplo, de la diferencia entre el musical de los años 30 y el de los 50, que el musical de los 30 es un musical escénico, en el que quienes bailan, bailan en un escenario o en el interior de una función, de una representación que la película ya señala claramente como representación, mientras que el musical de los años 50 rompe con todo eso, incorpora la cotidianeidad al campo del musical y por lo tanto también hace que
cualquiera se ponga a cantar y a bailar en cualquier momento en medio de un diálogo que podría parecer naturalista. En que cambiamos absolutamente de régimen de representación, no solo de modo y de estilo de representación, sino de régimen. Es decir, ahora los actores se están expresando a través del baile, no de la palabra. Estamos pasando, por lo tanto, a un mundo en el que esto es posible. Fijaos los continuos cambios. La reconversión del decorado en otra cosa. Es decir, el decorado antes era simplemente algo en el que los actores hablaban. Era su decorado, digamos, cotidiano en ese momento. Ahora es casi un decorado de fantasía, un decorado de sueño, un decorado onírico. Toda la escena se ha convertido en algo onírico a partir de aquí. Podríamos estar más bien en el interior de un sueño más que en la realidad de la que hemos partido. Lo interesante del cine de Hollywood, en este caso del cine musical, es precisamente eso, que se enseña la transición, se muestra. A mí me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho esta cuestión de la crisis del cine clásico. Por un lado me pregunto si es algo que no tenía en sí el cine clásico ya desde el principio, si el cine clásico no nació ya con una crisis, ¿no? No es ya una crisis que, digamos, es consustancial a él de algún modo. ¿De qué manera, por ejemplo, ya era un imposible eso que llamamos cine clásico en aquel momento cuando todas las artes habían abandonado toda pretensión de clasicismo en aquel momento? ¿De qué modo también, por lo tanto, el cine nace en un momento a destiempo en el que aspira durante mucho tiempo y constantemente a ese clasicismo que finalmente le es imposible alcanzar, ¿no? Quizá no haya que ver el neorrealismo como una ruptura absoluta y total respecto a las formas clásicas, sino también como una cierta continuidad. Para empezar, también lo decíamos antes con respecto a los otros estilos de los años 30, para empezar, el neorrealismo tampoco es que plantee una ruptura del relato, una ruptura narrativa absolutamente radical. Las películas siguen siendo inteligibles para un público medio. Y el hecho es, en el fondo, el éxito, por decirlo así, de público que tuvo el neorrealismo en su momento. No fue un estilo denostado desde el principio o abandonado o dejado de lado por el público. Cuando André Bazin, por ejemplo, habla por un lado de Orson Welles y habla por el otro lado de Rossellini, hoy es interesante volver a los escritos de André Bazin y volver a lo que dice en aquellos momentos de principios de los años 50, porque vemos que prácticamente está hablando de lo mismo. Es decir, cuando André Bazin habla del plano largo en Orson Welles, está hablando de la captación por parte del cine de Welles de una cierta realidad en toda su amplitud. Cuando está hablando del neorrealismo de Rossellini, está hablando también, por otros medios, de cómo Rossellini está intentando captar una determinada realidad que está cambiando también en aquellos momentos a pasos agigantados y aceleradamente. ¿De qué modo emplea alguien como Orson Welles el plano largo, el plano secuencia? Es decir, como negándose a partir la realidad en varios trocitos y recurrir con ello al montaje y dejando al espectador, como decía Bazin, la gran responsabilidad, por otro lado, de ver y escoger lo que ve en ese gran plano. Es decir, que el espectador tenga la capacidad de elección como para que no sea el montaje el que le señale dónde tiene que ver, sino que sea él mismo quien elija la parte del plano que quiere ver. Fijaos en este fragmento de Ciudadano Kane. Fijaos cómo la cámara retrocede a partir de ahí para formar un plano largo que va a durar mucho.
que va a tener, fijaos cómo recompone el plano constantemente Orson Welles. Fijaos, esta composición es interesante desde el momento en que yo creo que nos dice mucho de la dualidad de una película como Ciudadano Kane, ¿no? Por un lado es evidente que Orson Welles a través del plano largo está buscando un mayor realismo, pero por otro lado es evidente también que no está saliendo del cine clásico. Fijaos en esta composición. Por un lado, no hay montaje, no tenemos un plano de cada uno de los personajes, sino que los tenemos a todos juntos. Nosotros podemos mirar al que queramos y fijarnos en él o fijarnos en cualquier otra cosa de lo que está sucediendo, pero a la vez Orson Welles es muy cuidadoso a la hora de mantener en el fondo, en profundidad de campo, que es otra de las técnicas que tanto apreciaba Bazin del cine de Wells, esa ventana en la que vemos al niño. Es decir, no hay ningún personaje que nos tape esa ventana. Esto está cuidadosamente compuesto, por lo tanto. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, por lo menos Orson Welles quiere que veamos, a la vez que estamos viendo a estos personajes que precisamente están decidiendo el futuro de ese niño, quiere que también a la vez veamos al niño. Y fijaos también como en un momento determinado, sin cambiar de plano, la cámara pasará a otro tipo de encuadre que consistirá en avanzar de la misma manera que antes ha retrocedido desde la ventana, ahora avanzará hacia la ventana, dentro de poco. Nunca dejamos de ver la ventana, por otro lado. Ahora sí el personaje del padre se dirige a la ventana, los demás se levantan y la cámara sigue, de nuevo los personajes, avanza, regresa allí donde había empezado, pero a la vez que el personaje femenino levanta, abre la ventana hacia arriba, es entonces cuando hay el primer corte, cuando ese plano secuencia que ha imaginado la película, que ha imaginado Orson Welles para representar esta situación concreta, termina. Viaggio in Italia, que en el fondo es la exploración de una crisis de pareja. Evidentemente la película son muchas más cosas y no nos interesa ahora tanto eso como el modo en que Viaggio in Italia filma una escena determinada que nos puede servir para trazar un paralelismo con lo que hemos visto en el caso de Orson Welles. ¿De qué manera se produce el contacto entre ambas? Entre figura animada y figura inanimada, entre la mujer y las estatuas, y de qué manera de algún modo se entrecruzan esas miradas. Y evidentemente, de qué manera, sobre todo, filma, insisto, Rossellini eso, porque veréis que no se va a limitar, lo que Rossellini no va a hacer va a ser filmar un plano contra plano como sería habitual en un determinado clasicismo, es decir, plano de Ingrid Bergman mirando y plano de la estatua que mira, plano de Ingrid Bergman mirando y plano de la otra estatua, plano del guía, etcétera, etcétera, y así continuar una narración más o menos tradicional. Lo que hace, lo que hace Rossellini es crear un clima envolvente, que en el fondo podríamos llamar también un cierto clima musical, por lo menos sí que crea un ritmo en la imagen muy particular, a base de renunciar, como os decía, a esa cuestión del plano contra plano, a esa técnica del plano contra plano, y elaborar toda la escena mediante travelings que pueden ir desde la actriz hacia las estatuas o viceversa, pero que son las que dan sentido a la escena. Le dan sentido y nos transmiten a nosotros también otra impresión acerca de lo que es la realidad. La realidad que mira Ingrid Bergman ya no es algo estático, como ocurría también en Orson Welles, que nos lo introducía mediante ese movimiento de cámara hacia adelante y atrás en ese plano secuencia. La realidad que ve Bergman aquí ya no es una realidad estática, os decía, sino una realidad en continuo movimiento. Y eso será, y eso es algo que define así André Bazin, el neorrealismo, de algún modo, ¿no? El neorrealismo será ver la realidad en movimiento, es decir, ver la realidad más allá de lo que presuntamente el clasicismo nos había dado. La realidad se convierte en algo que nuestros sentidos atrapan de una manera global.
prácticamente. Es decir, no algo que vemos por fragmentos, y fijaos esto lo que tiene que ver con con la técnica de Orson Welles, de la misma manera que Welles renuncia al montaje, de algún modo también lo hace Rossellini aquí, no algo que actúa por fragmentos, sino algo que actúa como un todo que es capaz de influir en una mente particular, en este caso la del personaje de Ingrid Bergman, hasta el punto de sumirla en un estado que ya va más allá de la realidad que está viviendo. Tiene que ver también, como veis, con lo que veíamos de el musical de Fred Astaire y Ginger Rogers, de algún modo. Pero veamos cómo se produce toda esa evolución. Very important. One time there were secret rooms with paintings of Pompeii. There are groups of sculptors here from many famous collections. Capodimonte, Herculano, Pompeii, and so forth. This is the famous group of dancers. They were found in the Villa Herculano. Observe the harmony of their movement. The fourth one looks just like my daughter Marianne. Fijaos, por ejemplo, qué ha hecho Rossellini aquí. Como os decía, no ha hecho plano contra plano, ni mucho menos. Hemos visto cómo la cámara pasaba en traveling por las caras de las estatuas que la estaba mirando Ingrid Bergman y sin ruptura ninguna, sin corte, la cámara culmina en ella, que las está mirando. Con lo cual, lo que significa la cámara identificada con un determinado punto de vista también pierde su sentido en esta escena de Rossellini. Rossellini quiere que nos introduzcamos en una especie de pérdida de toda referencia. La realidad no es algo que se vea mediante referentes concretos, sino algo que puede llegar a invadir nuestros sentidos de tal manera que ni siquiera a veces sepamos dónde está. Eso es lo que persigue, dónde estamos. Eso es lo que persigue con el personaje de Ingrid Bergman, una inglesa muy tradicional, una inglesa que viene de un mundo muy cuadriculado y que, evidentemente, tanto a través de la ciudad de Nápoles como concretamente en esta escena en la que el mundo antiguo se le revela en todas sus pasiones, Ingrid Bergman perderá de algún modo el sentido de lo real al final de esta escena, como vamos a ver. Fijaos, por ejemplo, de qué manera filma, es decir, ella pasando por detrás. Así mira la estatua. This is the drunken fool. He is about to fall asleep. Sleep is a wonderful thing. Fijaos otra vez de qué modo. Ahora sí que habría un plano contra plano, claro, pero ¿por qué? Porque le interesa a Rossellini filmar la mirada de esta estatua, que es casi tan humana como la mirada de Ingrid Bergman cuando la ha mirado. Es decir, aquí no se produce un simple plano contra plano, se produce un choque de miradas que también provoca algo más allá del simple plano contra plano. Fijaos, evidentemente, en la complejísima y muy matizada interpretación de Ingrid Bergman, de qué manera su expresión va cambiando a lo largo de la escena. De su cara absolutamente de circunstancias, podríamos decir, con la que entra, de absoluta seriedad y circunspección con la que entra en el museo, va cambiando una especie de turbación, que evidentemente tiene mucho de sexual también, metaforizado, por supuesto, pero que tiene que ver con ese contacto con una cierta sensualidad de un universo que ella no conocía. Fijaos esta mirada de Ingrid Bergman, es decir, esa mirada ya no es la misma con la que ha entrado. Y la música, los movimientos de cámara, etcétera, etcétera, como os decía, nos van entrando o haciendo entrar en otro mundo, que es lo que está ocurriendo en su cabeza, en el fondo. Su turbación, ¿no? Fijaos, en este momento culminante de la escena, cuando ya hemos visto que la mirada de Ingrid Bergman empieza a titubear, a no estar tan segura de sí mismo, lo que hace Rossellini. No solo filma a esta estatua con ese imponente traveling circular, sino que, a ver si, bueno, es igual,
con este imponente traveling circular, sino que lo que vemos finalmente como final de trayecto del plano es, y del traveling, por lo tanto, a Ingrid Bergman pequeñita debajo ante la gran, digamos que la gran majestad, por decirlo de algún modo, quizá un poco cursi, pero no se me ocurre ahora ninguno más, de esta masa de piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se hablaba al principio de las formas entendidas como algo que tiene que ver con las masas, con los volúmenes, con las sombras, con las siluetas, yo creo que aquí está expresado de una manera maravillosa por parte de Rossellini, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de filmar algo en un sentido cronológico y lineal, sino de crear un ambiente a partir del cual sean esas mismas formas las que hablan, las que nos dicen cosas, las que nos dan el sentido de la escena, de la película, de lo que sea que estemos viendo.